En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras. Hoy estamos en viernes, terminamos esta semana laboral y los viernes nosotros hacemos una especie de resumen, ¿no?, de lo que ocurre durante toda la semana. Sin embargo, en este día no hay espacio para tú empezar a pasar revista de lo que ha sido esta semana, que es la última, por supuesto, de este mes de enero. Porque terminamos con acontecimientos de verdad que han llamado la atención. Yo digo acontecimientos nuevos, ¿no?, que se ponen ahí sobre la mesa. Por ejemplo, hoy amanecemos con el tema de las ARS y del conflicto eterno con el Colegio Médico Dominicano. Parece que definitivamente las ARS han puesto de nuevo la cancha en el colegio médico y lo hacen porque quienes han dicho que no iban a volver a conversar ahora reciben una propuesta que viene desde estas aseguradoras, ¿no?, de riesgos de salud. En unas conversaciones, por supuesto, que fueron dirigidas por el Ministerio de Trabajo, y ellos hablan de aumentar en un 20% los horarios correspondientes, los honorarios que corresponden a los procedimientos médicos, y un aumento de un 50% de las consultas por internamiento, según el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Eso entonces implicaría o representaría cerca de 2.700 millones de pesos al año, que sería en provecho de los médicos. También se habla de un aumento de un 7% de la cobertura de exámenes, pruebas diagnósticas y cuantas cosas más. El asunto es que los médicos de plano han rechazado esta propuesta porque hay algunos grupos, ¿no?, que están hablando de que eso solamente va a impactar en favor de precisamente las aseguradoras, que son y siempre han sido las que han llevado la mejor parte en todo esto. Mira, yo creo que aquí no hay que darle más vuelta, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, ni siquiera es el tema principal que vamos a abordar en el día de hoy. Porque yo creo que la cancha realmente donde cae y donde está desde hace muchísimo tiempo es en el gobierno dominicano, que es quien tiene que intervenir respecto a las violaciones que se hacen con el tema de la seguridad social. Indiscutiblemente que esa revisión necesaria que tenía que hacerse a esa ley en un plazo determinado no se ha hecho. Por tanto, la modificación a la ley de la seguridad social es algo que urge. Y cuando yo hablo del Estado, que debería de ser el mediador en este caso, o el garante en este caso, y el gobierno, más bien el gobierno, con una mayoría en el Congreso Nacional, Congreso que parece que sus miembros están bastante ocupados en hacer negocios propios, que no tiene que ver con todo el tema del bienestar colectivo. Bueno, pues yo creo que ha debido, de verdad, con la misma rapidez con que han asumido legislaturas extraordinarias para casos determinados, lo han debido de hacer también para el tema de la modificación a la ley de seguridad social. Aparentaría como que los médicos son los responsables de todas las desgracias en el sector salud, que no lo es. Y yo no sé qué está esperando el gobierno para una intervención necesaria con todo esto de la ley de seguridad social, pero también del conflicto entre los médicos, que tienen todo el derecho del mundo a tratar de ganar lo justo por los servicios que ofrecen, y las aseguradoras, lo que es muy improbable, porque esas aseguradoras precisamente a lo que representa es a un sector empresarial que en este país definitivamente no se toca ni con el pétalo de una rosa. Haití, señores, Haití, se complica la situación en Haití de nuevo.
Ahora fueron, ¿cuántos? 14 policías que fueron asesinados a manos de las bandas haitianas. Yo sigo insistiendo con algo que he referido desde el principio, en el sentido de que yo creo que la estrategia de convertir y captar la atención de Haití justamente solo al tema de las bandas, unas bandas que ni cayeron del cielo ni son parte de la delincuencia común. Definitivamente a las puertas de una aparente nueva ocupación internacional, no se ha hablado ni de cortar el tráfico de las armas, ni garantizar tampoco una recomposición de la autoridad política de un país que ya no puede caer en una crisis mayor y, por supuesto, también de alguna manera poner en suspenso todas esas medidas económicas que han sido tomadas y que han profundizado la crisis, sobre todo de la gente, de la mayoría de los haitianos que viven en la absoluta miseria. Y, por supuesto, sería importante para abordar la compleja situación que vive Haití en este momento. Siempre me han escuchado referir, perdón, que el tema de las bandas en Haití no es algo que comenzó hace 2 o 3 días, no. Eso, la situación de las bandas en Haití viene desde cuando se produjeron estos intervencionismos humanitarios, entre comillas, y por supuesto considerado uno de los fracasos más fuertes manifiestos de esa misma comunidad internacional, que yo creo han cambiado de alguna forma las reglas del juego. En un país donde ahora se ve que de manera interina el ministro interino de Haití se ha sentido amenazado, pero bueno, yo no sé qué podemos nosotros esperar en un país donde se cometió un magnicidio, donde su presidente fue asesinado por su propio Frankenstein, porque igual también, como he dicho en muchas ocasiones, las bandas en Haití son estimuladas no solo por gente externa, fuera de Haití, que quiere hacer negocio y que ha hecho negocio y que le interesa la caotización cada vez más profunda de Haití, sino también de esa misma oligarquía de la que era parte el presidente malogrado Jovenel Moïse, y de que no se sabe todavía qué pasó ni se ha dicho oficialmente quién lo asesinó. Evidentemente que eso no va a ocurrir porque, según mi punto de vista, el presidente Moïse fue precisamente víctima de esas mismas bandas que esas mismas oligarquías haitianas han estado estimulando desde hace mucho tiempo. Pero en fin, tampoco nos vamos a detener mucho, aunque también son de los temas que hoy son noticias en el caso de Haití. Vuelve otra vez, señores, a la carga el caso de Jairo González, el pastor de las criptomonedas o el gurú de las criptomonedas, como muchos le llaman. Parece que aquí el caso de Mantequilla es una bicicleta de canasto frente a la magnitud, ¿no?, del entramado que tiene que ver con los negocios que se estaban haciendo o que estaba haciendo el mentado Jairo González. Parece que hay desde peloteros, desde ganaderos, desde empresarios que están metidos, señores, en todo este rollo de Jairo y de su empresa. Se habla de 125 millones de dólares, de dólares, que no de pesos. Y eso es aparentemente, bueno, en términos porcentuales, una cantidad bastante alta de los bienes de producción de esos pueblos en los que ha estado metiendo sus manos el mentado Jairo González, alias el pastor de la criptomoneda. Ese lío huele feo y parece que lo de Mantequilla no fue nada frente a el entramado de ahora de nuevo con Jairo González a la cabeza. Estaremos por ver qué es lo que va a ocurrir. Aparece una información hoy, señores, que hablan de las auditorías que se hicieron entre el 2008 y 2016 a los partidos políticos, que se quedaron guardadas, que nunca se les dio curso. Y por un lado, y por otro lado, aparece hoy Milton Ray Guevara también hablando de la cantidad de
sentencias del Tribunal Constitucional también que se quedaron sin dársele cumplimiento. Yo me imagino que dentro de esa sentencia está incluida la que se oponía a la construcción de la parada de autobuses de Parque del Este, que levantó toda una comunidad, y que por encima de todo eso y con 3 sentencias, el propio presidente de la República de entonces, Danilo Medina, pues fue en actitud violatoria a inaugurar esa parada. Y entre esas auditorías de los partidos políticos que data de 2008 a 2016 y todas esas sentencias del Tribunal Constitucional, señores, nos da a nosotros una visión, ¿no? Y nos da una idea del desastre institucional que ha vivido República Dominicana desde hace mucho tiempo. Pero aún así, el liderazgo político no se inmuta, y cuando está fuera de las lides del poder, entonces parece que se quiere montar, señores, en olas que de verdad no les caben. Me quiero referir rápidamente, y lo hacía esta mañana en la Z donde intervengo, y lo hacía también Claudia Acosta en su columna de hoy, hacía la referencia a unos pronunciamientos del expresidente Leonel Fernández respecto a los viajes en Yola y todo este brollo también de Guatemala y el tema de la migración, que es un tema bastante amplio porque eso es un fenómeno que desde hace tiempo se está dando, producto de las mismas crisis a escala global de todas las naciones, y que debería de estar en la agenda del liderazgo global. Pero bueno, quedándonos aquí en el patio, en este solar aluzado que es República Dominicana, donde parece que piensan que todos somos locos, ¿no? O que no tenemos memoria, se refería el presidente de Fuerza del Pueblo y líder de Funglode, el Leonel Fernández, a la forma que según él arriesgan su vida las personas que se van en Yola y cómo esto se ha incrementado, y llama la atención entonces de las autoridades. Se parece mucho al recordatorio que le hacía María en Capitán respecto a los pronunciamientos que hicieron ellos con el tema del cólera, donde solo entre los gobiernos de Leonel y Danilo fueron casi 500 personas que fallecieron producto del cólera. Y es verdad que tenemos que preocuparnos por el tema cólera, y es verdad que tenemos que preocuparnos también por el tema de los viajes ilegales y la exposición a la gente. Pero señor, un político con la experiencia del expresidente Leonel Fernández, que ha gobernado al país durante 3 periodos, le hace durante 12 años, que es un tiempo más o menos razonable, y que ahora está en la oposición, yo creo que debe ser bastante cuidadoso con los temas que utiliza para hacer oposición, porque esto podría volverse en su contra, como lo fue con el caso del cólera y como fue, por ejemplo, ahora con los pronunciamientos hechos al gobierno respecto a los viajes ilegales. Y no estoy diciendo que los viajes ilegales no se estén produciendo, y no estoy diciendo que los viajes ilegales no hayan aumentado. Eso no es verdad, pero evidentemente a veces da la impresión que en el afán de este liderazgo político de volver a terciarse la ñoña, quieren seducir con políticas menudas y reactivas, como ha sido el caso del expresidente Leonel Fernández, que debe tener bastante claro, que aún está más claro aún en la memoria y más fresco aún en la memoria de los dominicanos, señores, lo que fue el ejercicio de 3 periodos y lo que fue el desastre, no solo de los viajes ilegales, ni solo del tema de la salud, también el tema de la corrupción rampante que llevó al pueblo dominicano a expresiones en lugares tan emblemáticos como Parque Independencia, hacer reclamaciones por todo un tema que sí de déficit fiscal y de grandes expedientes de corrupción que probablemente conforma ese grupo del que hoy sale a relucir que estaba en Cámara de Cuentas auditado desde el 2008 hasta el 2016 sin que absolutamente nada ocurriera. Señores, vamos a agradecer como siempre a Farmacia GBC con su 20% de descuento en todas sus sucursales. Vamos a aprovechar también para sugerir a los amigos y amigas que sabemos en este fin de semana largo se desplazarán a provincia, que lo hagan con mucho cuidado, con mucha ponderación en las carreteras para que no hagamos un balance preocupante, ¿no? A la vuelta el próximo lunes, que será día laboral.
Les invito a que le den like a esta transmisión si les ha gustado. Les invito a que compartan también con otras personas y que los inviten a que se suscriban a este canal de YouTube. Y si usted nos ve y no lo ha hecho, pues hágalo. Y hágalo también a patreon.com/soy Ivonne Ferreras.